Muy bien. No sé si quieren retomar del bloque anterior. Estabas en que la falla para ti no estaba en inteligencia, no estaban en el análisis de la información, sino en cómo traducirlo en estrategia operativa. Es que yo tengo un buen concepto digamos, de la profesionalidad del cuerpo policial. Es decir, puedo tener reparos en algunas cuestiones puntuales, pero en general, como decía Robert, una institución que actúa desde hace más de 2 siglos en Uruguay ha ido acumulando una serie de saberes y de conocimientos perfeccionados también en el exterior, porque en materia de inteligencia todos sabemos que se hacen cursos fuera del país, donde este tema claramente está, para mí, está en el top de la lista. Ahora, que después no se traduzca en operativas concretas, hay muchas razones. Seguramente ahí sí, en la operativa intervienen razones políticas. Yo creo que ahí cuando digamos, el policía profesional analiza una situación, aconseja un plan de acción, luego sí interviene. ¿Dónde interviene el mando político? Interviene en la parte operativa. El mando político no interviene en la tarea de inteligencia porque no está preparado para eso. ¿Pero por qué interviene en la parte operativa el mando político? Porque es la parte operativa la que acarrea efectos en la opinión pública. Entonces, cuando, por ejemplo, pongo un ejemplo aparte para que te se entienda. Cuando hay una manifestación el 18 de julio y la inteligencia policial sabe que van a romper todas las vidrieras, sabe que hay agitadores que van a prender fuego a autos o lo que sea, el mando político dice, bueno, muchachos, en fin, vamos a llevarla despacito porque... Por si nos dicen represores, ¿es por ahí? No, por lo que sea, no importa, pero quiero decir que la información está, no es que tome de sorpresa, no es que rompan las vidrieras o hay 50 asesinatos o la banda del supergas roba a los cajeros y nadie sabe nada. Se sabe, pero después cuando hay que llevar a la parte operativa, intervienen otros factores. ¿Qué opinan en tribuna? A ver si me permiten, después yo vuelvo al... Por favor. Sí, con respecto a la ideología, ¿no?, que vos mencionabas, Victoria, me parece que todo lo contrario, porque de hecho cuando en las charlas que hubo con respecto a la seguridad, las reuniones que hubo con respecto a la seguridad en la Torre Ejecutiva, al final las propuestas que se debatieron y que se llevaron a la práctica fueron simplemente las mismas de siempre, digamos, las mismas que no tienen nada que ver con la ideología de izquierda, al contrario, tienen que ver con la ideología de derecha cuando se habla de represión y de penas más duras. Y cuando se habla del narcotráfico, sabemos que uno de los, que es un delito precedente al lavado. Con respecto al lavado, no hay soluciones, no hay casi controles, estamos viendo todos los días, a menos que sea muy evidente, nos enteramos de ciertos casos de lavado, como los que han pasado últimamente, y de hecho cuando se habla de narcotráfico, la única solución que se le dio al narcotráfico fue la ley de legalización de la marihuana, o sea que me parece que ideología acá, ideología de izquierda no, sería de ideología de derecha nomás. Bien, en realidad lo estás analizando casi que desde la oposición, ¿no? Me gustaría alguien de izquierda. No, sí. Lo primero que diría que está bueno de que se haya admitido acá de que estamos asistiendo a grandes transformaciones en lo que tiene que ver con el tema o el sistema de seguridad nacional, ¿no? Sí se critica de que se dé todo junto, sin embargo me parece que veo algunas contradicciones porque algunas de esas transformaciones que a su vez exigen van acompasados justamente con el desarrollo, por ejemplo, del nuevo código de proceso. Figuras como, por ejemplo, el tema del infiltrado, que pueden ser solo viables, o el caso de los delatores y ese tipo de cuestiones que solo pueden ser viables en la medida en que se asista a ese proceso de transformación. De todas maneras, yo creo que el éxito en la seguridad, por ejemplo, que está dado por los datos de las rapiñas y los hurtos, también genera de alguna manera un corrimiento del delito hacia otros lugares, no solo en forma territorial, sino también en los tipos de delitos que se están dando. Y eso es lo que estamos asistiendo ahora. No, pero para mí vas a decir que de ser un rapiñero pasás a matar gente. No, no estoy diciendo que el rapiñero se transforme en matar gente. Lo que estoy diciendo es que, así como se ha dado un corrimiento, por ejemplo, con el tema de las rapiñas y los hurtos en la Ciudad Vieja, o por la asistencia a las cámaras y todo lo demás, y la tecnificación, también el hecho de que se combata desde otro lugar al narcotráfico se está dando toda esta problemática de las disputas por territorios. Entonces, por supuesto que son casos... ¿Desde qué lugar se está combatiendo el narcotráfico? ¿Cómo? ¿Desde qué lugar se está combatiendo el narcotráfico? Desde un montón de políticas, por ejemplo, el tema de la marihuana, que siempre lo volvemos a discutir acá, que parece que no es una política que esté muy vinculada con la seguridad, por lo menos todos pretenden verla desprendida de eso, sí es una política que toca al fondo. Y el hecho de combatir, por ejemplo, los lugares de la pasta base, distribución de pasta base, lleva justamente a estas disputas por territorios, y aparecen nuevas figuras como esta. De todas maneras, la tecnificación de la policía, yo no, me parece que es muy burdo casi decirlo, de que la policía ha perdido la experiencia porque no sé si es lo que se pretende decir es que se ha despedido gente, cuando en realidad tenemos 7.000 policías nuevos para la seguridad, un tema que hemos hablado estos días,
¿verdad? Y tenemos una policía más tecnificada, con mejores salarios. Obviamente que falta mucho por hacer. Mal capacitados. Sí, y lo que tenemos por primera vez también, para terminar, son que los jefes de policía departamentales por primera vez son todos policías, es decir, dejaron de ser cargos políticos. No, siempre fueron. No siempre fueron. En el Partido Nacional y el Partido... Estamos hablando de un gobierno colorado. En el gobierno del Partido Colorado y el gobierno del Partido Nacional, los jefes políticos, los jefes de policía eran jefes políticos, eran partidarios, cargos de confianza. Y eso hace que la gente en casa no pueda entender. Fede. De la información, de cuáles son los asesinatos, cuáles son los homicidios. Uso político de la información. Hay un uso político. Si nosotros tomamos en cuenta que una persona normal, común, que no está metida en ningún delito ni nada, tiene las mismas posibilidades de morir siendo asaltada, rapiñada, robada, que por un familiar cercano por violencia doméstica, 37 asesinatos por violencia doméstica, 37 asesinados en rapiña o encopamiento en lo que fue el año pasado. Contra 127, supuestamente, llamémosle, que son los datos oficiales, ajustes de cuenta, personas con antecedentes penales en hechos delictivos entre ellos que fueron asesinados. Hay una diferencia enorme en lo que es capaz de sufrir una rapiña, un asesinato, con lo que tiene que ver, llamémosle el nombre, el feminicidio. Se tiene que atender de la misma manera, un asesinato de un asesinato, un homicidio, pero no se puede pretender ni que haya un PADO o servicio de inteligencia en cada una de las casas controlando a la familia a ver si hay violencia doméstica o no hay violencia doméstica, que decir que en las cárceles vamos a poner un PADO porque el principal número de asesinatos están dentro de las cárceles, que es donde el Estado tendría que tener mayor control. Vamos a poner un policía por cada uno de los presos a custodiarlo por las dudas que se asesinen. Entonces se tienen que mirar de distinto enfoque. Pero decir que la sociedad está más violenta, que hay asesinatos por todos lados, cuando lo que hay en esos casos son principalmente por ajuste de cuenta, encontramos en la sociedad que se utiliza de una manera media tendenciosa en decir, por un lado, pero no entiendo una cosa, los asesinatos de ajustes de cuenta, de alguna manera, ¿no te parece que es reflejo de una espiral de violencia creciente? Y es una espiral de violencia creciente en todos lados. Es en el fútbol, es en el deporte, es en todos lados. Pero en este sector que es directamente delictivo y que no tienen problema de cometerse directamente ilícitos, se da con las armas. Pero en realidad el problema que atraviesa toda la ciudad, en todos los países, lo que está... es eso. Ahora, ese razonamiento nos lleva a liberemos todo y bueno, que exista una justicia aparte, propia para ellos. Sería una justicia aparte si asesinatos son personas con antecedentes. Si la gente en los barrios, los vecinos alerta, mañana mutaran y salieran a asesinar personas que tienen antecedentes penales. O sea, eso sería una justicia aparte. Si se matan entre ellos, sí. Es una manera distinta. Es una manera distinta de ver de cómo se atiende a ese tipo de delitos. Yo quiero contestar la pregunta que hiciste vos, que decías que nadie te contestaba, la de ideológica. Sí, pero eso lo dije en la tanda, me dijiste. Usted no revele lo que pasa en la tanda, ¿entiende? No, lo dijiste antes, yo te contesté y no me diste corte, le diste la palabra a otro, pero no importa. Venimos mal, pero como debe ser. El tema, hablar de José Díaz, me parece que está un poquito ya, hace 10 años que estuvo lo de José Díaz. El tema ideológico, yo creo que sí, que la izquierda empezó en el gobierno con el tema de la represión, no. Estoy de acuerdo con eso. Eso en la propia práctica se fue dando de que ese prejuicio se venció. Y si hay que reprimir, se reprime. Aunque a algunos compañeros opositores de ultraizquierda no les guste. Yo creo que se ha reprimido y me parece que se va a seguir reprimiendo. Vuelvo a citar los 600 policías que entraron en aquel procedimiento de Casaballe. Y creo que lo que planteabas vos, Pascale, vuelvo a discrepar contigo, digo. Lo operativo no funciona por una decisión política, que hay interés en mantener este tipo de negocios. Yo creo que no es así. Creo, aparte, que la policía en algunas cosas ha mejorado mucho. Yo creo que la corrupción policial, que eran las cargas históricas que también había, se ha ido de a poco puliendo bastante. Falta, no es suficiente, pero ha avanzado. 300 policías que se destituyen, pues no es porque sí, por año. No es porque sí. Entonces, creo que falta mucho, creo que se ha avanzado, no creo que se esté haciendo un uso político del tema como planteado. Pero eso de que la falla esté a nivel político,
¿Es lo que tú quisiste decir? ¿Es que se quiere mantener esta realidad? ¿Es un negocio que le sirve a alguien? Por supuesto que no. Y voy a poner otro ejemplo que todo lo vamos a recordar para ser más claro todavía. ¿Ustedes recuerdan el famoso clásico de la garrafa famosa? Sí, claro. ¿Se acuerdan que todo ese día había estado precedido por manifestaciones en 18 de julio? Había todo un clima de nerviosismo y que anunciaba, bueno, alguna situación muy desagradable. Al punto de que se suspendió el clásico. Y por milímetros no hubo una masacre en la tribuna de Ámsterdam porque un señor tiró una garrafa, ¿no? Y no mató a nadie. De pura casualidad hay una gran foto en el Observador de un fotógrafo que estaba allí y saca la foto en el momento oportuno. ¿Qué quiero decir con esto? Que estaban todos alertados. Ahora, claramente hubo en alguna situación en el medio que impidió que se pudieran neutralizar a los elementos más peligrosos. Tanto es así que estaba la discusión, si van los policías a la tribuna, si no van, si los dejamos afuera, si van adentro. Hubo toda una discusión. Y eso sí, yo creo que eso sí tiene motivación política, Alfredo. ¿Por qué? Es muy claro. Porque está, como yo decía, está el análisis de la información, está la recolección, el análisis y después la parte operativa. Si, por ejemplo, la policía recomienda, pongamos, no lo sé porque yo no he accedido a los documentos, pero pongamos que la policía dice, che, tenemos que estar en la Olímpica y en la Ámsterdam porque hay problema. Y el mando político puede decir, no vamos a ir a la Ámsterdam porque capaz que es peor si vamos ahí, porque van a reconocer al policía, porque va a haber más lío. Y entonces ahí hay una decisión política. Algo se ha aprendido, Pascale. Dos clásicos hubo y no hubo problema. Pero no buscando que se genere el problema, sino simplemente por el hecho de que ante una situación determinada, la instancia en la cual el mando político interviene es en la parte operativa. Es el mando político el que dice, ¿se hace o no se hace? Cuando se dice aborten la cuestión o no aborten, o sigan para adelante, es el mando policial. Robert, en consulta con el mando ya voy político. Contigo, pero Alejandro quería agregar algo. Que me parece que... A ver, me parece un poco surrealista que volvamos a hablar del clásico de la garrafa, pero en todo caso está bien, forma parte de la libertad que tenemos todos. En ese contexto se puede decir exactamente lo contrario. Nada pasó justamente porque se tomaron decisiones Se corrió el tipo, por eso no pasó. Ah, pero tú estás insinuando que se sabía que hay... Estoy insinuando que hubo una falla operativa, Alejandro, es muy claro. Bueno. Alguien tiene una garrafa, que nadie se dio cuenta que había una garrafa ahí adentro. Si había policías ahí, lo iban a impedir, pero es muy claro. Con todo lo bien que hablaste recién y ahora no puedo hablar nada yo. Estoy aclarando. Sí, está bien. Entonces, lo que nosotros me parece que necesitamos es elevar la mira, chiquilines, porque acá lo que se está diciendo, cualquiera puede entenderlo, es la policía anda fenómeno y lo que anda mal es Bonombi, llamale H, y es más complejo el asunto. Yo recomiendo respetuosa y amablemente que casemos los libros un poco. Y, por ejemplo, leí ayer con mucho interés un artículo de un liberal de verdad, Vargas Llosa, que habla acerca del narcotráfico. Yo pienso que el enlace tiene que ver con eso, que de una buena vez la humanidad tiene que empezar con la descriminalización de las drogas, tiene que darse ese paso, porque si no, el narcotráfico cada vez va a adquirir más zonas de poder y un narcotráfico fuerte conduce, lo dice Vargas Llosa, conduce a democracias débiles porque campea la corrupción, campea las leyes propias de los delincuentes. Son asuntos que me parece que nos ayudarían a elevar la mira, aunque sea un poquito más de noviembre de dentro de 2 años. Tenemos que ir cerrando. Me gustaría una reflexión final de Robert, pero ¿sabes qué? Tipo popurrí. Sí, pero ¿sería un camino viable en nuestro país y acá legalizar, liberalizar? Por nombrar uno, me acuerdo, Valle. Las drogas. Para que yo se habla del mundo, no de Uruguay, ¿no? Valle lo dijo, tanto para Uruguay. Pero Valle lo dijo claramente, de alguna forma. Es un tema a estudiar, habría que analizarlo. Digo, creo que nada, no tiene por qué no ponerse sobre la mesa para revisarlo. Lo que me parece es que a veces nosotros nos paramos en estos temas con miradas muy reduccionistas, en general. Cuando uno piensa, Alejandro hablaba del tema del clásico. A mí un jerarca me dijo, salvamos una vida. Y mi respuesta fue, pusimos en peligro 18.000. Y bueno, es mi mirada porque uno sabe lo que es un partido de esa magnitud, porque estuvo. Cuando se dice que se admite que hubo reformas que yo no sé si fueron las adecuadas. Primero porque son opacas. Casi nadie sabe qué es lo que se está haciendo. Se desmontan y se montan estructuras. Cuando hablamos de la formación del personal, se habla desde el corazón, porque no dicen cuál es la formación, para qué lo formaron y a dónde los mandaron. Después salen a decir cosas que son falta a la verdad, como por ejemplo el entonces director de Secretaría, actual senador de la República, Charles Carrera,
que él dice que se entró a nivel metropolitano los policías podían ir a cualquier lugar. No, habían entrado para Canelones, Montevideo, y los terminamos mandando al INR. Digo, tenemos con qué documentárselo por si él no sabía. Pero también, si uno empieza a mirar Bonomi, bueno, no tiene ni idea cuál es la calidad de la selección de su personal hoy. No, no la tiene. Primero porque ha hecho silencio y ha elegido no revisar el tema. Cuando todos sabemos, y se lo dicen por todos lados, entró gente inadecuadamente, hay gente inadecuadamente y tiene hasta jerarcas procesados. Entonces digo, yo creo que ya es hora de sacarnos la careta y analizar el tema en profundidad, sin color partidario. Pero eso implica sentarnos a discutir qué es lo que se está haciendo. A mí si me hablan de las mesas locales para la seguridad y la convivencia, todo el mundo lo aplaude, tiene un nombre precioso. Pero ustedes saben cómo vino, viene de las comisiones de seguridad barrial, que yo tuve participación directa en su eliminación cuando asesoré a Faropa 2 años, y se recrea como mesas locales para la convivencia y la seguridad ciudadana, que trabajaba con los vecinos, luego se revirtió, ahora no trabaja más con los vecinos, trabaja interinstitucionalmente. Bueno, ¿quiénes son los voceros del Ministerio del Interior en materia de seguridad? ¿Es Bonomi? ¿Es Vázquez? ¿Es el director general histórico? Porque el de ahora no habla. En enero con todo esto no habló ningún jerarca. Entonces uno dice, bueno, vamos a ponerle onda. Vamos a tratar de entender qué está pasando adentro y ahí está la dificultad del sistema. Bonomi desmontó una estructura histórica, y ahí tengo un matiz con Graciano, la cadena sin fin de la experiencia acumulada. Bonomi se dio el lujo de cortarla. Bonomi tiene jerarcas que para otras áreas de trabajo está bueno tener jerarcas de 40 años. En la policía hay un proceso que tiene que ver grado a grado y edades para entender la realidad y ver cómo funciona. Eso no lo tiene la Policía Nacional hoy. Excepcionalmente tiene algunos jefes con años de edad que uno diría, bueno, tienen experiencia acumulada. Los demás no, y les puedo nombrar lo que es la Escuela Nacional de Policía, lo que es la Guardia Republicana, sin nombrar a las personas que no tienen nada que ver. Bueno, Bonomi eligió ese modelo. Les hablas de temas históricos a los policías jerarcas nuevos y no tienen ni idea de lo que pasó, porque no lo vivieron. Entonces, yo creo que ya es hora de hablar en serio. Es un tema, no quiere decir que no lo hagamos nosotros, pero cada cual le pone su impronta. Y bueno, si Bonomi tuviera la valentía de espíritu de sentarse un día a debatirlo y a conversarlo, estaría genial. Porque capaz que yo en algún momento, y con esto cierro, había pensado pedirle una entrevista. Porque yo sentía que o hay incapacidad en la forma de gestionar o se la están jopeando. Y digo, bueno, tenía ganas de ir a decirle, ministro, ¿usted sabe esto? ¿Usted sabe cómo viene? Mire, acá tengo la prueba. Algunas se las presentamos en el juzgado, pero hay otras que puedes ir y decirle, mire, esto es así. Y después digo, y bueno, también podés llamar, porque mira que todos los días le estás planteando cosas, en un diario, en una radio, donde sea. Caminera, desmontó Caminera. ¿Qué hacemos con eso? Y bueno, estamos hablando de accidentes de tránsito, ¿no? Y de muertes en las rutas. ¿No habrá algo que ver ahí? Y capaz que sí, pero no lo digo yo, lo dice el sindicato de Caminera, además. Robert Perrado, gracias por tu análisis. Nosotros vamos a cambiar de tema y me pregunto a propósito si, así como supo tener su peso en su momento en el imaginario colectivo, en la opinión pública, desde lo político partidario, el tema de la inseguridad, yo no sé si hoy ya no está demasiado naturalizado o sigue siendo ¿no? el grial que perseguirá el electorado en el 2019. Vamos a ver, para cambiar de tema, vamos primero con este tape. Robert, gracias. Es el 4º año de gobierno, nos falta terminado este año recién nos quedaría uno, porque a veces parece que los tiempos legislativos cada vez son más cortos, que nos salteamos periodos. Pero recién estamos empezando el 4º año de gobierno. Es más, lo vamos a empezar el 1 de marzo. Lo transitaremos y por eso era muy importante tener este primer encuentro. En realidad, en este primer encuentro, más que un apoyo explícito a cómo ha conducido nuestro gobierno la última conflictividad vigente en el país, no tenemos resoluciones específicas porque fue una puesta a punto más que nada.
en este año, que va a estar marcada para las frentamplistas, para los frentamplistas, por la discusión del programa de nuestro cuarto gobierno. Sí, lo dije claramente. Vamos por el cuarto gobierno consecutivo del Frente Amplio. Pusimos cuarta y echamos a andar. En este año, compañeras, compañeros, tenemos que multiplicar las instancias de diálogo, de debate, escucha, para forjar el programa. Y en ese proceso nos precisamos todas y todos. Aquí no sobra nadie. Muy bien, una celebración o un encuentro que tuvo una carga bastante más significativa que festejar los 47 años de partido. Para analizar esto y otros temas nos está acompañando en este segmento del programa el analista político Oscar Botinelli. De facto, muchísimas gracias por estar aquí hoy con nosotros. La primera, así para arrancar, escuchando un poco las palabras, ya sea de la senadora, de Miranda, ¿el Frente Amplio está a la defensiva o está en ofensiva? Yo creo que es un juego de las dos cosas. Es decir, venía muy a la defensiva. Después, resuelto el caso Sendik, sintió que tenía aire. Hasta enero. Y en enero hay muchas lecturas de la convocatoria de Rural. Pero una de ellas es que el gobierno se sintió fortalecido en la medida que considera, desde el lado del gobierno, que la convocatoria no tuvo el respaldo, el éxito que promovían los organizadores. Tanto es así que las convocatorias a diálogo de Tabaré, uno nota que él la hace sintiéndose en una posición de fuerza. Entonces, en ese aspecto hay un doble juego entre estar un poco a la defensiva y sentirse fuerte. Es un poco contradictorio, por eso nos pasa a todos en la vida también, que juguemos en los dos sentidos. En esa primera pregunta me gustaría saber la opinión de ustedes. ¿Cómo sienten al Frente Amplio en este momento? Con el diario del lunes, ¿no? Porque midieron a los autoconvocados el 23, se midieron a sí mismos ayer. El Frente Amplio yo creo que en este momento está enfrentando una doble situación que es muy complicada en la coyuntura y en el futuro inmediato. En primer lugar, es la primera vez desde la fundación, pero